Buenas, este es el tercer video del tema número 8 del curso de Física General 3, el tema de formación de las imágenes. Y este es de la sección 35.3 del libro, que es imágenes formadas por refracción. Bien, entonces en las dos secciones anteriores estuve hablando de lo que sería mm, reflexión o lo que sería trabajar imágenes generadas por espejos. Los espejos sabemos que lo que trabajan principalmente es la reflexión de los rayos y esos quedan en un mismo medio. Nosotros ahora lo que veremos en esta parte es qué pasa cuando lo que tenemos al otro lado no es un espejo, sino que es un material transparente y qué es lo que esperamos que suceda cuando pasa el rayo de un medio que tenga un índice de refracción N1 a uno que tenga un índice de refracción N2. Lo que tendremos ahí es, trabajando la ley de Snell, otra vez, un sistema que va a trabajar con geometrías y en esta parte vamos a tener que hacer una aproximación un poco distinta a la que realiza la parte de reflexión, o vamos a tener que hacer un poco geometría que utiliza aproximaciones o detalles ahí que tienen que ver con el hecho de que los ángulos sean pequeños. Entonces vamos a trabajar eso primero, vamos a hablar un poco de eso primero. Lo que esperamos con estos casos es que los rayos que se envíen desde el punto O hacia lo que sería la superficie tengan, como estaba diciendo antes, un ángulo lo suficientemente pequeño como para hacer aproximaciones, por ejemplo, de la primera expansión de Taylor. O sea, lo que nosotros necesitamos es que los rayos vayan a quedarse cerca de lo que sería el centro. Si yo lo que hago es que este alfa lo disminuyo o hago que los rayos sean cercanos al eje central, yo lo que hago también es que los ángulos cita 1 y cita 2 se disminuyan. ¿Sí? Nótese que esta línea aquí, punteada, es la línea perpendicular a lo que sería una línea tangente a la superficie. Otra vez sería la línea que conecta lo que sería el radio, así como se vio en la parte de espejos cóncavos y convexos. Entonces aquí tenemos el punto C, el punto del centro de curvatura, y de ese punto sale una línea que esperamos que sea radial y por ende que es normal a la superficie en todos los puntos, dependiendo de dónde esté yo colocado. Si yo me coloco un punto más bajo, entonces yo lo que espero es que la línea punteada venga similar a lo que estaría sin mi brazo y que sea completamente radial para que sea normal. Y cuando yo hago eso, entonces los rayos que yo genere para esa parte van a tener un zeta 1 y un zeta 2 mucho menor. Nótese que para este caso, como se está construyendo, N1 es menor que N2 y por eso zeta 1 es un poco más, perdón, N1, sí, N1 es menor que N2 y por eso zeta 1 es un poco más grande que zeta 2 eso lo que nos dice es que si yo acerco más los rayos, entonces cita 1 se vuelve más pequeño, entonces cita 2 también se va a hacer mucho más pequeño. Y eso es lo que vamos a estar trabajando, ángulos de cita y además de alfa, beta y gamma que sean suficientemente pequeños. El libro, y en esta figura también se hace, se trabaja con ángulos un poco más grandes, que se notan un poco más, pero es por el hecho de que por ser una imagen necesitamos que no se cargue tanto en lo que sería el centro y que se pueda notar la diferencia entre cita 1 y cita 2. Ya en puntos mucho más cercanos, cita 1 y cita 2, pues ya son difíciles de observar o de analizar en lo que sería la imagen. Entonces nos tenemos que quedar con eso. Además de eso, cuando yo tengo ángulos bastante pequeños, esta línea que estoy haciendo acá, aquí de vertical y más específicamente esta parte aquí, que es la separación que hay entre esa línea vertical y lo que sería el centro o el punto donde la superficie pasa por el centro del eje óptico, esta línea de acá se va disminuyendo. Entonces, nótese que si yo tomara un punto cercano a lo que sería el centro, la línea vertical vendría hacia abajo y lo que sería esta distancia horizontal, sería mucho más pequeña. Y entonces, lo que sería relacionar estos catetos que van a estar aquí en esos triángulos o estas distancias horizontales con lo que serían R, U y P, tendría mucho más sentido. Entonces, otra vez, nosotros consideramos que con ángulos pequeños esta distancia es muy pequeña y podemos entonces aproximar lo que serían los trabajos que voy a hacer con las distancias de R, P y Q. Entonces, de los detalles que hay que tener por ahí en cuenta, recordando, ¿verdad? Otra vez que los ángulos deberían ser pequeños, pero por la imagen no puedo realizarlo porque si no se carga demasiado en lo que sería ese pequeño espacio. Analizamos entonces una imagen de este estilo y decimos, bueno, en los casos donde estas distancias, bueno, estos ángulos y estas distancias sean pequeñas, entonces podemos hacer ciertas aproximaciones matemáticas, que eso es lo que vamos a estar viendo. Eh,
Ok, entonces empezamos con lo que sería la ley de Snell, que sería lo que esperamos de una refracción. Estamos pasando de un medio n1 a un medio n2. Entonces lo que tendríamos es n1 seno de cita 1 es igual a n2 seno de cita 2. Eso tendríamos por ahí. Y otra vez, entonces lo que decía era que cita 1 y cita 2 son ángulos que van a ser sumamente pequeños para lo que sería la aproximación que vamos a hacer para las imágenes formadas por la refracción. Entonces, debido a eso, si yo lo que hago es una expansión de Taylor de las funciones de seno, recordamos que a primer orden, el seno de cita 1 y el seno de cita 2 estarían o serían aproximadamente cita 1 y cita 2. Para eso, bueno, si no recuerdan bien lo que sería la expansión de Taylor, ¿verdad? Les digo que vayan a recordar esa parte, pero en general es muy usual, ¿verdad? Ver en algunas partes lo que se dice que seno de x es aproximadamente x para cuando x es un valor bastante pequeño. Entonces eso es lo que estamos haciendo nosotros en este caso. Y entonces lo que tendríamos es un n1 cita 1 es igual a un n2 cita 2. Eso es lo que estaríamos trabajando, ¿bien? Entonces, recordando esa aproximación, ¿verdad? Que podemos tener por ahí. Nótese aquí el signo de aproximadamente. Entonces, eso es lo que vamos a mantener o eso es lo que nosotros vamos a trabajar para que nuestro sistema calce. Bien, ahora sí, nosotros tenemos de la parte de ley de Snell cita 1 y cita 2. Nosotros lo que estamos buscando es relacionar lo que sería P, Q y R, así como se hizo en la parte de las imágenes formadas por los espejos. Pero para eso no vamos a trabajar solo con cita 1 y cita 2, sino que también vamos a tomar o vamos a apoyarnos en lo que serían los ángulos alfa, beta y gamma. ¿Por qué alfa, beta y gamma? Bueno, de nuevo, si nosotros consideramos esta parte de acá, esta línea que dice aquí vertical, que está dada por D, que se vería como un cateto vertical de unos ciertos ángulos, lo que notamos es que el rayo de luz se relaciona con este cateto y esta distancia acá, que estaría dada por acá, con este ángulo alfa. Y además con otros ángulos por ahí. Vean que aquí queda un ángulo recto, que eso es importante para lo que sería trabajar a veces geometrías, ¿verdad? Para poder sacar senos y cosenos. Entonces, de nuevo, esta distancia que está aquí horizontal, yo espero que sea muy pequeña. Entonces, espero que este cateto que quede aquí horizontal sea muy parecido a P. Entonces, lo que voy a hacer es que alfa me va a ayudar a obtener P relacionado con la parte de D. Bien. Cuando yo veo beta, veo esta línea que está acá, este cateto horizontal, pero otra vez, si esta distancia es bastante pequeña, entonces yo lo puedo relacionar con lo que sería R. Y después gamma, otra vez aplicando lo mismo, yo lo puedo relacionar con lo que sería Q. Entonces, lo que voy a hacer es que alfa, beta y gamma me van a poder ayudar con la ayuda de D, ¿verdad? Con asistencia de D, voy a poder llegar a P, R y Q. Y para eso entonces lo que tengo que hacer es expresar cita 1 y cita 2, que es lo que tengo en mi ecuación, con términos en términos de alfa, beta y gamma. ¿Bien? Entonces, debido a que estoy utilizando otra aplicación de grabación, tengo que hacer unos ciertos cortes para que la propia grabación o para que el corte no sea automático en un momento en el que estoy hablando algo importante. Entonces voy a hacer un pequeño corte y esto tal vez suceda de nuevo en el video. Entonces hago el pequeño corte aquí y ya vuelvo. Y volvemos del corte. Nótese que, bueno, es inmediato. Eh, Y lo que tendríamos entonces para este momento es, o lo que estamos diciendo es que alfa, beta y gamma se tienen que relacionar. Entonces, con lo que serían cita 1 y cita 2. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar un poco lo que serían estos dos ángulos que están acá, que esos son extra, lo que es la figura que nos da el libro de esa sección. Y voy a utilizarlos para poder obtener una relación entre beta, cita 2 y gamma. Nótese que ese ángulo me va a servir ahí porque beta y ese ángulo son 180 y después también con alfa, beta y lo que sería cita 1 porque esta parte aquí, cita 1 y ese ángulo generan unos 180. Entonces lo que voy a hacer, el libro simplemente dice que es la relación que hay entre ángulos externos y los vértices opuestos, pero yo lo que voy a hacer es decir que, bueno, aquí yo sé que beta, perdón, que este ángulo de acá más bien es 180 menos beta. Eso es lo que voy a decir por acá. Porque yo recuerdo que entre beta y este de acá tienen que ser 180, ¿verdad? Sería como decir, asignarles un cierto, una cierta letra a ese ángulo, ¿verdad? Y ver que entre los dos se generan 180 y hacer lo que sería el despeje.
Pero entonces yo sé que esos dos, o este aquí es de esa forma, y después yo puedo decir que aquí, entre este ángulo verde, gamma y zeta 2, se genera lo que sería un triángulo. Y yo espero entonces que los ángulos internos de un triángulo sumen 180. Entonces yo lo que voy a tener es que 180 grados menos beta más gamma más zeta 2 sea igual a 180 grados. Y noten que 180 grados están los dos, entonces lo puedo cancelar y después lo que voy a hacer es pasar este menos beta, ¿verdad? A lo que sería sumar. Entonces aquí zeta 2 es igual a 0 y paso el beta. Más zeta 2 es igual a beta. Y esa es una de las relaciones que nos da el libro, que sería la que dice que beta es igual a gamma más zeta 2. Eso sí, a mí lo que me va a funcionar es decir que zeta 2, y esto nada más hacer el despeje, es igual a beta menos gamma. Eso es, lo hago así, ¿verdad? Porque zeta 2 es el que tengo en la ecuación, entonces yo después lo voy a sustituir. Y después utilizando una lógica muy parecida a esta, ¿verdad? Creo que yo voy a tener esa relación entre alfa, beta y lo que sería zeta 1. Entonces, recuerdo que zeta 1 más este ángulo que está aquí verde sería 180, entonces esto sería 180 menos zeta 1, etcétera, etcétera. Y entonces al final lo que voy a llegar es que zeta 1 va a ser igual a alfa más beta. Noten que se comporta igual a lo que sería esta de aquí arriba, donde yo lo que decía era que beta era el que estaba relacionado con el verde, entonces ahora zeta 1, y después los otros dos son los ángulos que están por acá, ¿no? Entonces aquí alfa y beta. Entonces nótense que esos son los que generan este triángulo que está acá. Bien, entonces ya tendríamos esos, o expresados lo que sería zeta 2 y zeta 1 en términos de alfa, beta y gamma. Entonces lo que hago es que lo sustituyo acá y digo que esto sería entonces N1, en este caso sería alfa más N1 beta es igual a N2 beta menos N2 gamma. N2 gamma, ¿no? Okay, y después el libro lo que hace es acomodar esto para dejar el beta de un lado y después lo que serían alfa y gamma de otro. Entonces hacemos lo mismo, podemos decir que esto entonces sería N1 alfa, menos N2 gamma, entonces lo paso a sumar, N2 gamma, y después aquí N2 beta, aquí entonces lo paso a restar, porque es positivo, entonces N1 beta, y después sacarle el factor común, N1 alfa más N2 gamma. Entonces nada más voy a revisar, perdón, que se esté viendo por ahí, sí. Bien, es igual a N2 menos N1 beta. Y entonces ya tendría esta relación, esto es un N, disculpas, N por acá, esa relación que está ahí en el libro. Ya la tenemos por ahí. Y ahora lo que nos faltaría es hablar sobre las relaciones que existan entre alfa, beta y gamma y lo que sería P, Q y R. ¿Bien? Entonces, como les había dicho antes, esta distancia horizontal más bien es bastante pequeña, entonces yo puedo relacionar lo que serían alfa, beta y gamma con P, Q y R, dados que son los catetos horizontales, y el cateto vertical aquí sería D. Entonces noten que esos catetos horizontales también son los catetos adyacentes para esos tres ángulos. Para este alfa, el cateto adyacente sería P, para beta el cateto adyacente sería R, y para gamma el adyacente sería Q. Y todos tienen como cateto opuesto el cateto D. ¿Bien? Entonces vamos a borrar por acá. Lo que vamos a hacer es hacer lo que serían esas relaciones. Yo lo que voy a decir entonces es que, por ejemplo, lo que voy a trabajar es opuesto sobre adyacente, que entonces eso sería la tangente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la tangente de alfa sería D entre P. Bien, y ahora, haciendo algo muy parecido a lo que tenemos en la parte del seno, o recordando que si yo expreso el coseno de x en sus aproximaciones de ángulos pequeños, esto es 1, yo lo que puedo decir es que seno entre coseno, que sería la tangente de x, ¿verdad? Es x sobre 1, o sea, vuelve a ser x. Entonces, tangente de alfa para alfas bastante pequeños, entonces va a ser alfa. Entonces, ya vean que hice la relación del ángulo directamente con lo que sería las dimensiones o esos lados, ¿verdad? Esos catetos. Y eso lo voy a hacer también para los otros. Voy a decir que tangente de beta es igual a D entre R, entonces eso sería igual o sería aproximadamente beta,
Y después aquí tangente de gamma, que esto va a ser D entre Q, que es entonces lo voy a aproximar a lo que sería gamma. Entonces, otra vez, yo lo puedo decir porque los ángulos son bastante pequeños. Nótese que si yo empiezo a cerrar esto, o sea, si empiezo a tomar rayos que estén cerca del centro del eje, entonces estos tres ángulos también se vuelven bastante pequeños y puedo hacer entonces esa aproximación. Entonces, nótese que estoy haciendo dos aproximaciones. Aquí, cuando digo que estos ángulos, bueno, estos senos se vuelven el ángulo, y aquí cuando digo que estas tangentes se vuelven entonces el argumento, ¿verdad? Ese ángulo pequeño. Entonces, teniendo eso, noten que ya voy a hacer la relación entre alfa, beta y gamma que tenía aquí en esta parte de acá. Entonces, vamos a borrar un poco. Vamos a borrar de este lado. Vamos a decir entonces que, por ejemplo, acá lo que voy a tener es N1 y alfa entonces sería D entre P más N2 Q entre P, perdón, T entre Q, ya estoy haciendo enredos, D entre Q, que sería eso que está ahí, y esto es igual a N2 menos N1, y aquí sería D entre R. Y noten que D está en las tres expresiones, yo lo puedo cancelar, y entonces lo único que me queda es N1 sobre P más N2 sobre Q es igual a N2 menos N1, que creo que ya le puedo quitar el paréntesis, sobre R. Entonces tenemos algo que es parecido, no es exactamente, pero es parecido a lo que era la relación que había en la parte de los focos, ¿verdad? Que estaba relacionado con la parte del foco. No es lo mismo, evidentemente. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es una transmisión, una refracción, y entonces esperamos que tengamos que hacer unas relaciones entre lo que serían los índices de refracción, y por eso es que aparecen en lo que sería la ecuación. Bien. Entonces, eso sería la parte geométrica, que es la parte más pesada de este ejemplo. Y ya lo demás, bueno, pues sería trabajar un poco con estas ecuaciones, ¿verdad? Que pasan en ciertos casos. Entonces, otra vez voy a hacer un pequeño corte y seguimos con eso. Bien, entonces, de lo que falta tal vez hablar un poco es cuál es la diferencia entre la parte o las características que tiene este tipo de trabajos con lo que es la parte de reflexión. Entonces, generalmente nosotros decíamos para la parte o los dos temas anteriores de espejos que esperábamos que la imagen quedara siempre en el lado positivo o al lado donde estaba también lo que sería el objeto. ¿Por qué decíamos eso? Bueno, esperamos que los rayos de luz llegaran al espejo y luego se devolvieran. Entonces esperamos que los rayos estuvieran todavía viviendo lo que sería el medio, o que siempre va a estar sucediendo, ¿verdad? Que van a estar a esta parte de acá, pero donde converjan puede ser distinto, o sea, puede que converjan de este lado o puede que converjan del otro, dependiendo de cómo era el espejo. Había casos en los que, incluso aunque fuera el espejo, también dependía de la distancia focal. Entonces, pero siempre esperamos que de este otro lado estuvieran los rayos, entonces si convergían de este lado, entonces decíamos que la imagen era real, y si convergían en el otro lado, donde en teoría no debería llegar la luz porque se está reflejando, entonces decíamos que era virtual. Pero ahora en estos casos de refracción, nosotros esperamos que la luz se transmita, es parte de el fenómeno de refracción, que se transmita hacia el otro material. Entonces, en estos casos vamos a tener una situación inversa. Más bien vamos a decir que Q es positivo, o sea, la imagen es real para cuando decimos que la imagen quedó en el lado de transmisión, el lado refractado, ¿verdad? Entonces, que quede en el lado donde esperamos que las rayos de luz lleguen después de ser refractados. Si quedara en el lado opuesto, o sea, de este lado de acá, entonces ahí sería virtual. Noten la gran diferencia que hay entre los dos, ¿sí? Entre reflexión y refracción, y cómo es que nosotros entonces trabajamos lo que sería la posición en la que esperamos o en la que decimos que es real, que esté la imagen, o donde no esperaríamos, o sea, virtual, que esté la imagen. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta cuando están haciendo los ejercicios, porque es importante siempre distinguir los casos, en los casos de reflexión, que sería espejos, y refracción, que sería en este tipo de medios, y también pues la sección siguiente, que es la parte de lentes delgadas, donde también esperaremos que se transmitan los rayos. Además de eso, se habla sobre lo que sería el aumento. Nótese que en lo que sería la parte de espejos, el aumento nada más está dado por la relación entre las distancias y un negativo. En esta parte de acá, nosotros lo que esperamos es que también, además de considerar lo que serían las distancias a los que estén los objetos,
también tenemos que considerar los materiales, o sea, dependiendo del material que tengamos de un lado y el material que tengamos en el otro, entonces así va a ser lo que sería el aumento. Eso tiene sentido debido a que, dependiendo de cómo estén dados los rayos, entonces se refractan distinto. Y eso afectaría evidentemente a lo que serían cita 1 y cita 2, afectarían a los ángulos que estábamos hablando, entonces al final también afectarían en lo que sería esta parte, ¿verdad? Cómo esté generado aquí lo que sería la imagen. Entonces en esa parte lo que esperamos es que el aumento esté dado por, perdón, sería menos N1, menos N1 sobre Q y N2, perdón, P. Estos son dos acá. Entonces, como les digo, nótese que antes se podría ver de esta forma, no exactamente, ¿verdad? Nada más como para que lo recuerden. Nosotros decimos que esto no aparece en lo que sería reflexión porque está en el mismo medio. Entonces, nótese que entonces sería N1 sobre N1 y no tendríamos ese cambio. Pero hacer esa homología, ¿verdad? Puede que sea un poco truculento. Entonces, no, nada más es como para que se lo imaginen o para que piensen por qué es que no aparece en el otro, pero no es exactamente por eso que sucede, ¿verdad? Estamos hablando de fenómenos completamente distintos, reflexión y refracción. Entonces, lo digo como para que les quede un poco más grabado, ¿verdad? Pero no es como que exactamente sea lo que está pasando por ahí. Muy bien. Eh, Además de eso, el libro lo que hace es poner ahí dos educaciones adicionales. Son de casos muy específicos, entonces no voy a estar hablando mucho de ellos. Son casos ahí donde estamos hablando de que el objeto se acerca a lo que sería la distancia focal o etcétera, ¿verdad? Lo que sería de esa superficie curva. Pero tal vez lo que sí me interesa es hablar un poco sobre lo que serían las superficies reflectoras planas. Entonces, a eso es donde le voy a hacer el enfoque. En las superficies de refracción que sean completamente planas y ya no tengo una curva, entonces la relación que yo tenía por ahí va a sufrir un cierto cambio. Entonces, la relación que tenía era que N1P más N2 sobre Q es igual a N2, N1 y aquí un R. Cuando nosotros decimos que tenemos una superficie plana, lo que estamos diciendo es que es tan poco curva, por decirlo de alguna forma, que su curvatura o su centro de curvatura se empieza a alejar y lo que hace es que llega hasta el infinito. Cuando yo veo, por ejemplo, cuando decimos la Tierra, ¿verdad? Nosotros decimos que el centro de la Tierra está tan largo de nosotros que nosotros no vemos curvatura y por eso es que la Tierra se ve plana en nuestra perspectiva. Sabemos que es curva, ¿verdad? Por poder analizarlo, ¿verdad? Desde un punto más lejano donde nosotros ya no vemos o ya no pensamos que el centro está en el infinito, sino que nosotros podríamos ver dónde está el centro de la Tierra, pero nosotros, ¿verdad? Que estamos en este marco, pues el centro de la Tierra está muy lejos y entonces lo vemos como plano. Entonces, algo así es lo que pasa. Cuando nosotros tenemos una figura que es plana, lo que decimos es que el radio entonces se volvió infinito. Entonces, eso lo que estamos diciendo aquí es que esto de acá se volvería infinito. Y al volverse esto acá infinito, entonces yo lo que digo es que esta expresión de acá se volvería cero. Entonces, para espejos, o perdón, para superficies planas, no espejos, sino superficies de refracción planas, lo que nosotros tendríamos es que esto de aquí es cero. Y entonces al hacer esto aquí es cero, entonces yo puedo despejar estos dos y lo que me quedaría es que esto es N1P es igual a menos N2 sobre Q. Entonces es otra de las relaciones que sale en esa parte específicamente de nuevo para lo que serían las superficies planas. Y de eso, noten que yo puedo despejar uno de los dos. En esta ecuación de acá es un poco más complicado despejar uno, ¿verdad? Quedan un poco más de términos ahí. Pero en esta parte es fácil, por ejemplo, despejar lo que sería Q. Entonces yo lo que puedo decir, voy a hacerlo por acá, es que Q es igual a, vean que nada más pasar esto a multiplicar y esos dos entonces pasan al revés, pues sería N2 sobre N1 y aquí el P que estaba dividiendo y ahora pasa a multiplicar. Entonces vean que nos queda una relación, primero que nos está diciendo que Q es negativo para esa parte. Entonces yo les estaba diciendo que las imágenes virtuales en esta parte, o sea que Q sea negativo, significa cuando el rayo parece que no se transmitió. O que, es decir, ¿verdad? Que los rayos convergen en un punto que está de este lado. Entonces lo que esperaría es que la imagen quede de esta parte de acá para estos casos de refracción en superficies planas. Y nótese que siempre va a suceder mientras que P, ¿verdad? Como esperamos, sea positivo. Nosotros en general, prácticamente en todos los ejercicios, vamos a tener un objeto que está de este lado, ¿ven? Que está del lado donde esperamos que se empiecen a transmitir los rayos. Y entonces esto va a hacer que P sea positivo. Entonces, al P ser positivo, estos dos valores que siempre son mayores a 1, o sea, positivos,
este negativo nunca me va a desaparecer o no se puede cancelar. Entonces lo que esperamos es que la imagen siempre sea virtual en estos casos. Muy bien. Entonces ya dependerá, eso sí, de N2 y N1 de cómo, dónde está esa imagen. Nótese que si N2 es más pequeño que N1, esto me da un valor menor que 1, sin considerar el negativo, ¿verdad? Esto de aquí, esta división N2 sobre N1, me daría un valor menor que 1. Entonces eso sería una distancia más pequeña que P, o sea, un punto más cercano por acá. Pero si N2 es mayor que N1, esto me va a dar mayor que 1, la división me va a dar mayor que 1. Entonces yo espero que sea un valor más alto que P, o sea, me va a dar más largo. Entonces, dependiendo de cómo sean esos dos índices, entonces yo puedo decir si el objeto va a quedar entre el objeto y, perdón, la imagen va a quedar entre el objeto y la superficie o si va a quedar a un punto mucho más a la izquierda, que eso es lo que habla un poquillo ahí el libro también. Entonces, eso sería lo que teníamos para esta sección. Ya esto, bueno, pues tiene obviamente sus ejercicios, pero también tiene sus aplicaciones en la parte de lentes delgadas, que será la sección que veremos o la siguiente a la que siga esta. Por lo que es este video, aquí estaremos terminando. Muchas gracias por su atención.